Habiendo ya pasado algunas fechas tan relevantes como el 11 de septiembre, fiestas patrias, estamos ya a puertas de la discusión del presupuesto y en momentos decisivos del proceso constituyente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los desafíos del país, del gobierno en particular? Vamos a estar dando una mirada de presente y de futuro junto al ex candidato presidencial Marco Enrique Suminami. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Encantado de estar en esta gran entrevista. Muchas gracias. Soy fan del programa. Bueno, tenemos hartas cosas dando vuelta. Ya pasamos estas fechas que de alguna manera nos tenían medios paralizados. Pero ¿qué viene ahora? ¿En qué debería estar el gobierno? ¿Cómo retomar agenda? Yo creo que el gobierno no tiene forma alguna de controlar la agenda. Porque lo que está muy demostrado y escrito, que lo que tú no haces el primer año en un gobierno, no lo haces nunca. Por tanto, este gobierno no va a poder reformar la salud, la educación, las pensiones tributarias, reforma política, reforma de pensiones, reforma de seguridad. No va a ocurrir, porque no tienes la fuerza. Sobre todo reformas tan profundas. O sea, si alguien conservador no las tiene, yo entiendo, porque por definición la palabra conservador significa conservar. Progresista, que es el apellido que nos reúne más o menos izquierda, extrema izquierda, se llama progresista, el mundo nuestro, la familia, nuestros valores, es gobernar, es transformar. Y yo creo que este gobierno perdió la agenda, se equivocó completamente el 2022. No entendió que se les eligió para transformar contra una oferta conservadora, la de Kast. Y la palabra cambio lo olvidaron. Entonces yo creo que este es un gobierno muy bien intencionado, creo que un presidente con muy buenas intenciones, que es un buen tipo, y es un presidente que tiene que dirimir entre la crisis o el caos. Ese es su dilema. Ya no va a haber una agenda transformadora, un control de la agenda. Perdiste 2 elecciones con voto obligatorio. Vas a perder la próxima en diciembre. Te están diciendo muchas veces que no les gusta cómo gobierna y hace unos cambios de gabinete ínfimos que no tienen que ir con el mandato que él tiene. ¿Dónde está el error? Porque algunos dicen el gran error, o uno de los grandes errores, nunca pasa solamente uno, puede haber sido tratar de apostar todo al proceso constitucional. Porque cuando ganó el gobierno, venía con una ola de muchos votos del presidente, muchísimos votos, arrasaron también en la convención. Bueno, y en vez de aprovechar ese momento, esperaron apostando que iban a ganar y finalmente un rechazo, pero tremendo. Yo creo que la derecha conservadora los convenció al gobierno, a la moneda, de que no debían ser grandes protagonistas, debían ser árbitros del proceso. Y se equivocaron completo. Había que jugarse a fondo por el plebiscito, había que jugar por la opción apruebo. ¿Cómo se llama el pacto del presidente de la República? Se llama apruebo dignidad. O sea, tú vas y le pones apruebo y después un mes antes del apruebo dices, mire, hay que reformar lo que hay que reformar. Pero si se le hubiera jugado más y rechazaban, podría haber quedado peor. Peor que esto no hay. Te lo voy a contar para un alemán. Hola, ¿cómo está? Bien. Mire, en mi país, en octubre del 2020, se aprobó por 80% que ningún diputado haga el nuevo texto y que hay una nueva constitución. Mire, después en 15 de 16 regiones se eligieron progresistas. Arrasamos en alcaldes. Ganamos la presidencia de la República con la mayor participación de la historia, frente a un candidato competitivo, serio como José Antonio Kast. Paso siguiente. O sea, mejor imposible el escenario. Paso siguiente, un plebiscito. Se eligieron convencional 2/3 de izquierda y extrema izquierda. Y después vamos a un plebiscito y con voto obligatorio. El 90% de los más pobres te dicen no. Esa noche, la clase política encabezada por el presidente, de manera bien intencionada, dice, ¿cómo salimos del lío? Interpretan, a mi juicio, equivocadamente, que hay que ir a un segundo proceso que no se los pidió nadie. Yo no lo he pedido, que soy parte de este país. No se pidió, pero se prometió, como parte de campaña. Era eslogan de muchos partidos, decían, otra mejor, una rechazar para otra. Y los que dijimos que era una trampa, no nos equivocamos, que no había forma humana de hacer un segundo proceso con las coordenadas que la clase política impuso, que es que el Senado puso las reglas, puso la música, puso la fiesta, puso los invitados, y es un desastre, porque el país no se siente parte de este segundo proceso. Yo voy a votar en contra porque tengo razones contundentes para votar en contra. Pero aunque todavía no esté el texto total, porque falta mucho todavía. Mire, ya le puedo dar un anuncio. No se va a discutir la existencia del Senado. ¿Por qué? No, porque eso está de a priori señalado. ¿Por qué? Porque esta fiesta la hizo el Senado. Porque fue tan desastroso el primer proceso. Pero ahí se proponía eliminar el Senado, después lo mermaron un poco. A eso voy, porque no fueron capaces de defender. Las ideas son complicadas de defender. Hay que ir al debate público. ¿Y si son impopulares? Se defienden, pero se pierde igual. Ricardo Lagos, que tiene 1000 defectos, logró abolir la pena de muerte, que era popular en Chile. Bueno, la política es también anticipar el futuro, es construir un camino. Por eso nosotros nos dedicamos a esto, y usted no. Usted comenta las noticias, entrevista. Yo no vengo de comentarista, vengo a responder sus preguntas para decirle al país cuál es un camino que yo propongo. Para eso estoy en política. Si no lo estuviera,
los ciudadanos no están en política. La mayoría, el 99% no milita en partidos. Yo tampoco por lo demás ahora. Pero los que ven este programa no están dedicados a esto a tiempo completo. Claro. Apenas una semana antes dicen, hay que votar. Nosotros no, nosotros estamos preocupados de los procesos, anticipamos, porque creemos que el debate público requiere acción. Y yo creo que el gran error del gobierno es no entender que este es un gobierno de la política. Entonces quieren seducir. Yo los veo haciendo unos Instagram Live geniales, con miles de seguidores, y los envidio. Pero eso no los lleva a la construcción de una fuerza política que dé sentido. Había un sentido en la eliminación del Senado. Yo sigo creyendo que el peor problema de la Constitución de 1980, que no es de Pinochet, es de nuestra historia, es la Constitución nuestra que tiene una estructura napoleónica y borbónica, monárquica. Las regiones son esclavas, el presidente tiene un poder completamente absurdo, a usted le gusta Estados Unidos, a mí también. Allá hay vicepresidente y hay federalismo, y el Senado aprueba ministro. A usted le gusta Francia, a mí también, soy mitad francés. Allá hay primer ministro y hay disolución de la Asamblea. A usted le gusta Finlandia, no hay Senado. A usted le gustan los países estables, a mí también. Fíjese que el Senado, a nadie se le pasa por la cabeza, que es imprescindible. Ahora, tan mal lo hicieron en la Convención 1, que la derecha instaló la idea que el Senado, yo vi insulsa de manera obscena, creo que en este programa, pero obscena, ya. La obscenidad más grande es decir, somos imprescindibles, somos factor de paz. O sea, los mismos senadores... Convengamos que... con un conflicto de interés pequeñito. Claramente eso es parte interesada, pero cualquier persona que ve el actuar de la Cámara y el actuar del Senado, en muchas oportunidades llega a la conclusión de decir, bueno, ahí son más serios, más reposados, Mentira. hay un ambiente donde sí se puede llegar a acuerdo, a diferencia de la Cámara que está muy fragmentada. Voy a decir algo lo más impopular en estos tiempos. Mi papá fue senador, 16 años. Mentira, esto es una gran mentira. Esto es un juego de máscara. Mira, pero llegan a acuerdo y son menos... La ley del bosque nativo, que es muy importante, en un país cuyo tercer sector exportador creo es la madera. 14 años no se pusieron de acuerdo el Senado y la Cámara. 14 años una ley del bosque nativo en un país que vende madera. Nosotros somos un país que vendemos cobre, corríjame, madera y salmón. Fruta, vino tinto, turismo, litio, ahora no, pero es la idea. Eran los 6 sectores más importantes. El segundo o tercer sector de Chile es la madera. La ley del bosque nativo en un país que no emite lo grueso del problema de la contaminación, pero que padece eso, se demoró 14 años. El Senado es factor de freno. Ahora, cuando usted está más en Tontilandia que en Chile, y que cualquiera, no es por poner una idea loca, y no la defiende, que yo creo que pasó en la Convención 1, proponían ideas súper audaces, pero no fueron capaces de defenderla. Le doy un ejemplo básico. Y por eso yo llamo a tener más coraje al gobierno. Este gobierno es gente decente, pero que tengan coraje. Tú no puedes proponer la Constitución del 2022, eliminar la SAFP, en un capítulo que decía que Chile tendrá un seguro social solidario pagado con impuestos, o sea, espectacular. Y un mes antes decir, mira, en realidad, si se aprueba, igual lo vamos a reformar, va a seguir el sistema de AFP. Como me dijo un señor en la calle, me dijo, Marco, yo voy a votar rechazo. Le dije, ¿por qué? Pero si ustedes mismos están proponiendo reformar el texto. Y yo creo que va a pasar lo mismo, por eso voy a votar en contra. Igual va a haber que seguir reformando esta Constitución. Cortémosla. No sigamos en este tema. ¿Y qué pasa ahora? Ya. En el caso hipotético que se rechazara, ¿qué Tengo pasa? un plan. Le propongo un plan. ¿Cuál es el plan? Primero, hacernos cargo que la en contra es muy importante, porque esto es un texto hecho para la élite, por la élite, con las reglas electorales del Senado, y le voy a dar un argumento a favor de republicanos, antes para explicar por qué es tan indignante lo que estamos viviendo. El Senado se repartieron los expertos. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto obtuvo los expertos republicanos? Uno. ¿Y cuándo hubo urna? ¿Cuánto obtuvo los republicanos? Pero eso tenía que ver con la composición del Senado, no fue el sistema arbitrario... Pero el sistema electoral es el del Senado. Por eso, pero con el mismo sistema del Senado, ahora republicanos están casi todos. 22. Ya, o sea, el país no está de acuerdo con... El Senado nombra expertos que el país no comparte, porque cuando le preguntan al país en una urna, voto obligatorio nacional, te responden 22 republicanos. Es que cada elección es una foto de un momento. Bueno, la foto del momento anterior es que la convención de izquierda, ultraizquierda arrasaba. Pues yo no creo que Coloma Insulza me crea la nueva constitución, si además lo voté en contra en octubre del 2020. Coloma Insulza me preguntaron, el 2020 en octubre, Marco, espejito, ¿quieres que yo haga la nueva constitución? No, 78%. Entonces, una pregunta para el público. ¿Les preguntaron a ustedes en octubre del 2020 si querían que los diputados y senadores hicieran la Constitución? ¿Qué dijeron ustedes, compatriotas? Entonces, eso descartaría que... No pueden estar ahí. Ya, o sea, eso descartaría que determinarse este proceso, sean ellos los que la reformen. Yo propongo porque en este caso no harían una nueva, tendrían que reformar la actual. Exacto. Yo admiré Jimena Rincón, que creo que es conservadora y que cometió un error de cambiarse de bando por cálculos que no se entienden. Jimena Rincón hizo un aporte al país. Logró bajar de 5 séptimos a 4 séptimos la modificación de la actual Constitución. Esto es un tema técnico. De 2 tercios a 4 séptimos. Esto es un tema técnico. Pero que es fundamental. Fundamental no se logró en 30 años. Ni Elwin, ni Frey, ni Lagos, ni Bachelet, ni Piñera, ni Bachelet, etcétera, ni Boric
han tenido nunca la oportunidad de que exista un rango más bajo para modificar la Constitución. Lo tenemos. La Constitución del 80, déjeme decir más, el 4 de septiembre del 2022, de algún modo quedó legitimada, puesto que quedó votado. Entonces ya no es una Constitución que nunca hayamos podido votar, la votamos. Yo voté a prueba el 80, 70%. O sea, en este caso quedaría doblemente legitimada, porque habría, la pregunta es esta o la actual, y 2 veces habríamos elegido eventualmente entre comillas, la actual. Bueno, entonces yo creo que tomar a los chilenos por tontos es un desprecio de mi mundo, los progresistas. ¿Pero qué sería tomarlos por tontos? Decir que la gente no entendió el primera vez, entonces quedaron en segunda. Y ahora tampoco lo entendió. Que repitan el examen, miren, no entendieron. No, chilenos entendimos perfecto. Chilenos queríamos un cambio radical, transformador en materia de pensiones. No lo hubo. Las AFP están más fuertes que nunca. Por la incompetencia del gobierno, por la mala fe de la derecha. ¿Por qué mala fe si ellos defienden eso que encuentran que es mejor? No, porque es mala fe, porque dicen que las AFP son espantosas, pero que igual hay que mantenerlas. No sostiene el debate. Pero mire, no dicen que son espantosas. Tráigame un economista de derecha, pero uno que me responda a esta pregunta. La tasa de retorno de la AFP a los próximos 40 años. No, claramente no es la misma que hemos tenido hasta ahora. No la pueden decir, porque saben que ya mintieron en 1981. No hay, entre 1981 los economistas de derecha... Pero fueron muy altas hasta ahora, lo que pasa es que hacia adelante ya no se espera que sean igual. Vale, si el riesgo lo paga el cotizante. En un sistema de pensiones. Ahora, aún así puede ser más que una rentabilidad nocional que se había propuesto en algún momento. Yo creo en otro sistema que el riesgo no lo paga el que cotiza. Si usted trabaja, profesor, 40 años, no le pido además que vaya al casino con su pensión y diga, mira, depende cómo está el mercado. Que esa es la verdad. Las AFP están muertas desde el punto de vista del riesgo, lo corre más el cotizante que la AFP. En materia de riesgo lo corre el que paga. Eso es un sistema injusto. Pero vuelvo al plan. Se vota en contra y yo creo que lo que hay que hacer es decir, mire, los temas del país claramente son estos. Seguridad, educación, papá. Hay temas de corto, mediano y largo plazo. Si alguno de esos temas requiere una reforma constitucional, lo hará el nuevo Congreso del 2025, distinto a este Congreso que fue incompetente. Este Congreso es inútil porque haber hecho este segundo proceso, creyendo que la gente era tonta. Nos pusimos de acuerdo, nombramos expertos, intervenimos el texto, le pusimos borde, no hicimos caso además a la noción, ayúdenme usted periodista, ¿cuál fue la moción más votada por el pueblo de Chile en este segundo proceso? La animalista. No se discutió. No se discutió. Lo que más gente, le dicen a la gente, traigan propuestas. Miles firman algo y el Congreso, el nuevo Congreso, la Convención Constitucional dice, no al lugar. Bueno, vas acumulando la evidencia que este es un proceso elitista, que no conmueve al país. Pero la otra sí. Y hay un cansancio. A diferencia, en el proceso anterior hubo... La otra no tuvo conducción. No, es la otra. Es que la otra, yo creo el problema, yo se lo atribuyo al presidente. Creo que él no entendió que no se puede ser árbitro en un proceso constituyente. Y él zigzagueó. Porque la derecha fue astuta. ¿Y ahora lo insegurizó. qué rol debería tener lo que queda ya? Bueno, da un poco lo mismo ya. Si este proceso está condenado al fracaso, este proceso no tiene solución. Aquí lo que hay que proponer en el país es salir del entuerto constitucional. Humildemente fui el primer diputado de la República que hizo una comisión de régimen político. En el Congreso lo votó la derecha en 2006 al 2009. O sea, me dediqué a esto. Entrevisté a Patricio Elwin, a todo cuando estaba vivo. O sea, te quiero decir que a los constitucionalistas más importantes, Bertelsen, compañía. Eso fue en 2006. O sea, tengo cuenta de ahorro para esta entrevista. Le quiero decir yo legítimamente una opinión de un ciudadano que no milita en ningún partido. Bárbara, no tiene sentido un tercer proceso. Vámonos a lo concreto. Si alguna reforma en la economía de corto plazo para crear empleo requiere reforma constitucional, la haremos. El Congreso en el próximo, dice usted. Exacto. Yo quiero aclarar algo para la conversación. Los congresos son constituyentes. Sí. Solamente un congreso incompetente y cobarde de los últimos 30 años no lo hizo. Los congresos son constituyentes. Si tuvimos que ir a una asamblea constituyente porque el Congreso se negaba a hacerlo, porque el sistema no lo permitía, pero también porque la izquierda no quería. Si yo en 2009, cuando fui candidato, propuse asamblea constituyente y me insultaban desde mi propio mundo, que no era la prioridad. Después hubo más masa crítica. La misma presidenta Bachelet, que yo respeto, presentó el día que se iba del gobierno, una semana antes, las conclusiones de los cabildos constitucionales. O sea, no había ninguna convicción. RD era parte del gobierno de Bachelet, no querían una constituyente. Marca tu voto votó por Bachelet en 2013, no votaron por nosotros, que estábamos por la constituyente. La constituyente siempre fue una ambigüedad. Y no le digo que yo no sea un pecador. Yo también tuve mis ambigüedades, pero llegué a la convicción de que era el camino correcto. Hoy también tuve mis ambigüedades y hoy día le digo con honestidad, mi convicción, que hay que parar. Hay que parar. Basta. Basta. Y hay que avanzar ahora. Firme y derecho en transformar este país porque es demasiado injusto. Ahora, ¿qué pasa con las reformas del gobierno? Usted decía, si no se hicieron al principio, ya no fueron, pero ahora, ¿qué alternativa tienen? ¿Tratar de llegar a algunos acuerdos para avanzar, aunque queden bien aguadas? ¿O morir con las botas puestas y decir definitivamente esto es una gran, brillante, porque creo que son los dos caminos.
Sí. Sí, tiene toda razón usted. O sea, o es la... No, es verdad. Es que, ¿Y qué debería hacer eso es lo que entonces el usted dijo, gobierno? no quiero hacer la pata, pero yo lo que digo en mis reuniones cuando vienen a mi casa, muchos de ellos, les digo esto exactamente, perdona, se lo transparente, les digo siempre hay dos caminos. De verdad, y usted le llamó a trincherarse, déjeme cambiarle el término. Uno confronta y presenta las reformas, las pierde, pero denuncia al sector conservador, demuestra que Matei y Kast son lo mismo. Son amantes, funcionarios, financiados, exfuncionarios de las AFP, Kast y Matei, y los confronta. Y perdemos, pero que el país sepa quién está a favor de un sistema injusto de previsión y quién quiere cambiarlo. El gobierno ha sido ambiguo. Pero ahí es difícil, porque la opinión pública, la gente, por ejemplo, le preguntan y quiere que todos los fondos nuevos vayan a su cuenta individual. Y eso es distinto a lo que Porque propone la misma el Camila gobierno. Vallejo, de manera a mi juicio incomprensible, reconoció que los fondos eran heredables. Bueno, claro, es que, ¿sabe lo que pasa cuando usted Pero eso tiene- es una verdad. Como... No, porque los fondos de pensiones, cuando son solidarios, no son heredables. Los carabineros no heredan pensión. Los carabineros tienen una pensión, no heredan a Ah, los no, hijos. pero en el sistema actual Ah, nuestro, claro, sí, porque sí tenemos la son. cabeza como papa, por este enredo, esta broma en que yo todos los meses doy 10% para que vayan a jugar al casino con mi dinero y que me digan, no te puedo decir con cuánto vas a jubilar. Dependerá, Marquito, si en 15 años más el mercado está bueno o malo. No, por suerte me quedan unos más. Pero, don Marco, mire, veamos cómo está el mercado. Ah, ya, pero yo, oye, soy profesor hace 40 años, he educado generaciones de niños en un liceo fiscal y lo paso mal, tengo frío, no hay internet, los baños no tienen tapa, no hay puerta y me quiero jubilar. A ver, está bueno el mercado. Ahora, no. Don Marcos, ¿sabes qué? Espérese 2 años más porque la AFP le fue mal, fíjese, viene un ciclo malo. Y te contesta un ciudadano Ya, por eso, economista, usted- pero confía en el largo plazo. Es que yo tengo, dice el profesor, Ya no hay doble largo plazo. espalda, ya no tengo largo plazo. Ya, pero en ese caso, entonces mejor morir con las botas puestas y no tener reformas. O lo otro que le pregunté al presidente candidato Boric en mi casa cuando vino a pedirme el apoyo, que lo repito, transparente, le dije, invítame, me acuerdo en ese minuto, me acuerdo, le he dicho, esa fue mi frase, sácate una foto con Yanna Proboste. Y conmigo que valgo cero, que me da lo mismo, como broma, le dije. Yo, de verdad, le dije, yo voy a estar por ti igual, aunque tenga una mala opinión de tu programa de gobierno, creo que no existe y todo eso. Pero sácate una foto con candidato, le digo, no le dije usted porque era candidato, electo. Entonces, a segunda ronda, perdón, era candidato, claro, segunda ronda. Y le digo, tienes que convocar a Yanna Proboste. Y no estuvo de acuerdo, había que ampliar la base. Debe haber sido ministra Yanna Proboste. Yanna Proboste, además que Sacó el 11% de los votos. Más allá del partido es relativamente cercana. Además, claro, eso ya es bien muy atípica de la democracia como eres bien cristiana. informada, en el mundo nuestro, Yanna Proboste se veía como una demócrata cristiana menos conservadora que Eduardo Frei Ruiz Tagle, que había defendido a Pinochet en Londres y entregado 100 sueldos de su empresa para defender a Pinochet el 11 de septiembre. Y las joyas de Marta, creo. Claro, Yanna Proboste para nosotros era, bueno, no. ¿Sabes por qué? Porque el Frente Amplio, que tiene gente muy capaz y muy honesta y está siendo muy injustamente tratada, el Frente Amplio también se equivocó, pensó que la pureza, la seducción era más que la construcción. Oye, pero ¿cuánto del caso convenios afecta esa pureza, esa superioridad moral? Bueno, eso se acabó. Por eso, Es que nada más eso porque ese era un beneficio que ellos tenían de la duda. Así es. Al no haber gobernado antes, podían ponerse en ese más o menos, y ya pedestal. también hubo mucha manipulación mediática. En Providencia ya tenían un tipo que estaba prófugo en Londres, si no me equivoco, no, más o menos. Yo creo que hay mucha manipulación, también mucha manipulación de algún sector de medios que le interesa levantar opciones contra otras. Ya había antecedentes suficientes que también era una coalición con sombras. Que no tenían esa superioridad moral. No, de no esa tenían. forma. Pero se le entregó. Además, yo no creo que la política, y lo digo con. No creo que. Yo lo digo de otra manera. Mira, quien quiera fundar una iglesia, que no se dedica a la política. Quien quiera fundar una iglesia, yo soy sobrino, del futuro santo de este país, a Esteban Gumucio. Lo amo, lo conocí mucho, de Sagrados Corazones. Adoré a mi tío, pero eso era un cura. Usted me declaré cura, no soy cura. Yo lo que quiero es construir un país distinto, sabiendo que tengo conservadores que creo que están equivocados, pero que respeto y que tienen votos. Hoy día la derecha y la extrema derecha son mayoría. Yo respeto ese mensaje. Ahora, ¿qué le parece respecto a los legados? Porque a propósito de los 50 Pero termino. años... Yo lo que tiene que hacer Gabriel Boric es ampliar su base. A su pregunta, confrontar o ampliar. Ampliar. ¿Y lo ve que está ampliando? Porque Incorporar las ideas algunos dicen que conservadoras. pareciera que se atrinchera en el 30%. Yo ni lo uno ni lo otro. Yo creo que Gabriel Boric tiene que tomar, yo creo que usted lo pone muy bien en su dilema. Confrontar, presentar proyectos de ley o ampliar su base. Yo creo que ya medio que pasó el tiempo. Pero habría que haber ampliado su base y haber, mire, la noche del 4 de septiembre, la gente que votó rechazo debe haberse incorporado al gobierno. Porque con voto, quiero recordar algo, con voto obligatorio como nunca antes en la historia de Chile, le quiero dar 5 datos del 22 de septiembre. La mayoría de los jóvenes votaron contra, en el gobierno más joven de la historia. La mayoría de las mujeres votaron contra, en la primera constitución paritaria, constituyente paritaria de la humanidad, no de Chile. 15 de las 16 regiones votaron contra, la región que era, el texto era Descentralizador, se supone. Las comunas con comunidades indígenas, el texto tenía plurinacional, votaron en contra. En el decil más pobre votó el 90%, 70% en contra.
Si los pobres, los indígenas, los jóvenes, las mujeres y las regiones te votan en contra, esa noche lo que nos dijo el gobierno fue una tomadura de pelo. Y ahí creo que ahí se fue todo el carajo. El país es más grande, tenemos una gran democracia. No ha pasado nada. Yo decía, espérate. Tenía que pasar algo. La mayor derrota, no es que la mayor derrota de la historia. Mira, yo que he perdido elecciones nunca he perdido de esa manera. La mayor paliza de la historia, la mayor masacre electoral. Nunca hemos perdido ni Salvador Allende, ni Pedro Aguirre Cerda, ni Balmaceda. Nadie en la historia de Chile había conocido un divorcio con su pueblo como el 4 de septiembre. Nos abandonaron todos nuestros sectores, donde nosotros son los cuales nosotros con los que hemos caminado mejorando el sueldo mínimo. Pero proyectos que se supone que apuntaba a ellos. El mundo progresista es responsable en la historia de la humanidad de las mejoras de sueldo, de que los niños no trabajen, de que se regulen los horarios, que se respeten los feriados. Esas son nuestras banderas. Ese mundo nos dijo, no, yo prefiero la constitución neoliberal del dictador. Y esa noche, mira, entra Carolina Toá, como si fuera... Pero eso no es la gente del rechazo. La gente del rechazo, yo la habría incorporado buena, le dicho, mire, hay un revocatorio, ya no era un plebiscito constituyente, era un revocatorio. Me dijeron que no. Y llevamos un segundo revocatorio cuando nos convocan una segunda fiesta, la derecha y la izquierda oficialista, la élite, vamos a un segundo proceso. Y el país dice, me pusiste una urna. Mira, voto obligatorio, Cast. Republicano. Y tú esa noche dices, el país es más grande, vamos cada vez mejor. Mira, o contra el muro. Y en diciembre yo quiero ver qué músculo facial me ofrece el gobierno en la conferencia de prensa para decirme, estamos bien, fíjate, perdimos una tercera elección, vamos a un tercer proceso. Porque además nos mintieron, nos dijeron que el segundo proceso era ¿por qué? Porque el país lo pedía. ¿Cuándo lo pidió el país? O porque lo habían comprometido. Ya, pero mirando entonces, lo que viene. Las promesas las cumplen ahora, que nunca las cumplen. ¿Y el fin de la AFP? ¿La polera no más AFP? ¿Presidente la va a cumplir esa promesa? Esa no tiene voto. Cumplen las promesas que le acomodan a la élite, pero las que son para los chilenos no las cumplen. No más AFP, yo no me puse nunca una polera no más AFP. ¿Usted me vio con eso? No. Nunca me he disfrazado con polera. Nunca. Pero de ninguna causa. Pues soy súper prudente, porque soy prudente. Porque creo que gobernar es difícil, que he aspirado a ser presidente de este país porque es complejo, no es complicado, es complejo. Complicado y complejo son cosas distintas. Complicado fue llegar acá puntual. Complejo es gobernar. Entonces, mi única invitación a mi país, a nuestro pueblo, es un camino al día siguiente. Yo voy a votar no sé si la ley me lo permite, no voy a estar porque se multiplique, ni estoy por un tercer proceso. Estoy porque vayamos a los temas concretos, que si se requiere reforma constitucional se haga, que convoquemos una nueva mayoría de centro-izquierda responsable y con identidad, pero también con convicciones, el 25. Y ese nuevo Congreso sea constituyente, que hagan la pega, que los diputados no sean vagos. ¿Cómo ve Mascar chicle y caminar es posible. ¿Cómo ve el presidente Gabriel Boric? Porque él mencionaba el legado, ya se está empezando a poner encima el legado, porque todos los presidentes quieren dejar algún legado. ¿Va a dejar algún legado? ¿Cómo se va a recordar después? No me importa, le queda demasiado tiempo. Yo le pido al presidente Boric, que es una estupenda persona, que se ponga a trabajar, que presente la reforma. Optemos por la tesis Briceño. Confrontar. Presente la reforma de educación pública gratuita. Yo planteé los escenarios, no dije cuál es la alternativa. La tesis Briceño es fantástica. Presidente, siga la Bárbara Briceño. Mire, presente la reforma de fin del CAE que usted propuse. La educación pública gratuita, universidades gratuitas. Ninguna reforma está presentada. Le pregunto, usted que es más informada que yo, ¿usted conoce una ley, proyecto de reforma educacional? No. ¿Cómo se hizo conocer? Es de los grandes ¿Cómo se hizo conocer el presidente de la República? Por la educación y los niños, los jóvenes. ¿Hay defensor de la niñez? ¿Se nombró? Que estoy medio desinformado. No se ha nombrado. No. Y toda la campaña del 2021 eran todos autoflagelándose porque los niños eran primero. Es un juego a máscara. Estamos en la clase política, es una vergüenza. Hay excepciones porque no quiero ser... Yo no soy un francotirador, porque vengo de la élite. La detesto esa élite, pero vengo de esa élite. No le voy a mentir a tu público. Yo vivo aquí cerca, pero tengo la peor opinión de donde vivo. No porque la gente... Adoro a mis vecinos para que no me insulten. Son geniales. Pero tengo la peor opinión de la lógica de la élite, que es no entender que vivir juntos supone que todos contribuyamos a vivir juntos. Esto no es sálvese quien pueda. Un último tema. ¿Qué le parece esta teoría que planteó el presidente Piñera respecto al golpe de Estado no tradicional, del que él casi fue víctima? Habría que preguntarle si se pegó en la cabeza esa mañana. Se sacó una selfie, ese golpe que tanto miedo le puso, sacó una selfie en la Plaza de la Dignidad. Habló de que había una operación extranjera para derrocarlo, no mostró nunca una prueba. Es un juego, otro juego a máscara. Ahora, Sergio Mico, que era director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice, efectivamente, según la teoría, hubo violencia, hubo acciones destinadas a sacar al presidente de su cargo. Yo sé por qué no le creo nada a la derecha. Pero él no es de derecha, él es de izquierda. Pero él repite discurso de derecha, porque además está incómodo con la izquierda. Mire, yo le quiero preguntar algo. La derecha es conocida en el mundo por tener más mano dura. Uno lo
¿Hay algún periodista que le va a preguntar a Piñera? Usted afirmó de que usted sabía que en Chile había invasión extranjera para derrocarlo. ¿Los servicios de inteligencia le entregaron una prueba? ¿Ha mostrado al presidente de la República, Piñera, una prueba de las barbaridades que dijo? Ninguna. Entonces está todo permitido. O sea, como estamos en un periodismo liviano, no usted, pero un periodismo que es capaz. ¿Sabe que yo estaba en un programa de televisión en que dicen, oye, en la mañana atropellé 3 bebés koala? Acabo de atropellar 4 bebés koala y el periodista dice, vamos a comercial. Y digo, pues acá ese capítulo. ¿Qué pasa si yo le digo esto? ¿Sabe? Mi deporte es atropellar bebés koala todos los días con mi auto. Usted interrumpe el programa. Como, claro, como... Bueno, lo mismo. Piñera dijo, me gusta matar bebés koala. Despertó y dijo, mire, una invasión extranjera, la primera dama dijo una barbaridad. Una prueba. Un gobierno que se declara de derecha, que se declara experto en seguridad, ni una prueba de la barbaridad y pasa. Entonces el presidente ahora dice otra barbaridad, un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? El único golpe de Estado fue el golpe de Estado a su propia incompetencia, que él se sometió a sí mismo. ¿Quién fue el salvaje que dijo salvajismos todo el día? Piñera. El eslogan tiempos mejores era una salvajada, era mentira. Caricaturizó a Bachelet como una inepta en economía cuando él tampoco tenía un plan. Usted decía que en el caso de Dilma y el caso de Lugo, ahí sí habían intentos de golpe de Estado. Bueno, claro, ¿dónde ve la diferencia? Bueno, el caso de Dilma es una institución parlamentaria, porque hizo algo que todos los presidentes de Brasil habían hecho. Todos hicieron ajustes contables. Eso es un golpe institucional. El de Dilma Rousseff, el de Lugo igual. No le permitieron terminar el mandato. Yo no conozco, en Chile se hizo todo por la vía institucional. Y se perdió además. Y el propio presidente Boric acusó de crímenes de lesa humanidad al presidente Piñera. ¿Y qué le parece ahora que lo invite a sus reuniones? ¿Sabe que yo no vengo a criticar al presidente Boric, vengo a proponer un camino, porque yo creo que nos están arrastrando a un precipicio espantoso. Pues no al mundo mío, si da lo mismo, ¿no? Un tema a esta altura ya no son solamente un tema de vida, un tema de valores. Los valores de la vida en común, de un sistema de previsión justa, de una educación pública gratuita, se salieron del debate. Y se caricaturizó que todo el movimiento social del 2019 eran un ejército de delincuentes y que hoy día el problema es el orden. Cuando Matei es el caos, Kast es el caos. Ellos ya gobernaron y Chile aumentó la tasa de homicidio en el gobierno de Piñera. Caos. Piñera fue el caos. Entonces yo creo que el dilema nuestro es crisis o caos. Hay algo distinto a eso. No es crisis o caos. Es construir en la dificultad un camino que va a ser súper difícil, crear empleo a corto plazo, más derecho al mediano plazo y cambiar el modelo de desarrollo a largo plazo. Complicado. No, complejo. Y esa es mi invitación. Muchísimas gracias Besos. por conversar con nosotros. Abrazos. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.